La travesía humana, lejos de ser un camino lineal y predecible, es, en su tejido más íntimo y trascendental, una batalla constante, ininterrumpida y multidimensional. Esta confrontación, de la cual depende el destino eterno de cada alma, no se manifiesta principalmente en el teatro visible de las interacciones humanas, contra individuos, ideologías efímeras o conflictos geopolíticos, sino que se dirige y sostiene contra una realidad mucho más sutil, organizada, intelectualmente superior y formidablemente poderosa. Las fuerzas espirituales de maldad que operan desde el ámbito invisible, las ya mencionadas regiones celestes, Efesios capítulo 6 versículo 12. El apóstol Pablo subraya con precisión de estratega militar que el enemigo no es la carne ni la sangre, que son solo instrumentos o víctimas, sino las jerarquías de dominio y autoridad espirituales caídas, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El propósito de estas huestes oscuras, dirigidas por el adversario, un ser dotado de inteligencia preternatural, estrategia meticulosa, paciencia milenaria y malicia de alcance cósmico, es inequívoco y funesto: desviar, seducir y capturar el alma de su destino en la presencia de Dios, socavar la obediencia que es el único camino hacia la vida plena y la comunión ininterrumpida con el Creador, y, fundamentalmente, separarla de la fuente inagotable de toda verdad, santidad y vida. El entendimiento de la dinámica espiritual de Pablo, que rivaliza con el de un estratega militar de élite, nos legó la cartografía precisa y el equipo esencial para este enfrentamiento invisible, pero palpable en sus efectos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Este conflicto no es una escaramuza, es una guerra por la verdad, la fidelidad y la existencia misma del propósito divino en la creación humana. En el epicentro de este huracán espiritual y cósmico reside la innegociable verdad, celosamente custodiada, perfecta y eternamente personificada por Dios, y su contraparte destructiva, la mentira. La mentira no es solo un error, un desliz o una omisión. Es la herramienta de guerra por excelencia, el arma estratégica principal y el lenguaje nativo del adversario. A través de la mentira, se distorsiona la realidad ontológica, se infecta la mente con premisas falsas y se corrompe el propósito eterno con espejismos temporales. En su infinita misericordia, soberanía absoluta y previsión amorosa, el Creador no ha abandonado a la humanidad a merced de su formidable enemigo. Por el contrario, ha provisto un mapa de ruta detallado, infalible y una armadura invulnerable para un conflicto de magnitudes cósmicas. Sin esta provisión divina y la intervención redentora de Cristo, cada alma estaría condenada a deambular y perecer en el laberinto de la ilusión, el autoengaño crónico y la oscuridad eterna. Por lo tanto, se vuelve una prioridad existencial que todo creyente no solo sepa superficialmente estas revelaciones, sino que comprenda a fondo, aplique con rigor marcial y domine con destreza espiritual los principios inmutables para identificar, exponer y neutralizar las estratagemas, tanto las sutiles, dudas internas, lógica carnal, sesgos emocionales, como las manifiestas, falsas doctrinas, movimientos ideológicos y corrupción sistémica, del gran engañador, históricamente conocido como el diablo y Satanás. La vida espiritual es, por definición, una vida de discernimiento agudo, constante y basado en la revelación. La necesidad de dominar el arte del discernimiento no es un mero ejercicio teológico, sino una urgencia existencial, especialmente en la post-verdad o la era de la información, donde la verdad objetiva ha sido reemplazada por la percepción subjetiva y la emoción dominante. El campo de batalla se ha amplificado exponencialmente con la tecnología y la saturación mediática. Hoy, el adversario no solo susurra mentiras en la mente individual, sino que las lanza a través de megáfonos globales, usando algoritmos, fake news, narrativas polarizadas y una constante reescritura de la historia y la ética. La distorsión es tan ubicua y tan sutilmente integrada en el tejido cultural que la mayoría de las personas la consume sin cuestionar. La capacidad de detectar el engaño se convierte entonces en la línea de defensa más crítica del creyente. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente de la ideología dominante y permanecer anclado a la roca inmutable de la palabra de Dios. Sin este anclaje, la fe se convierte en mera sentimentalismo o filosofía humana, despojada de su poder redentor y transformador.
El axioma inicial y más crítico para la detección efectiva y la subsiguiente neutralización del engaño demoníaco es establecer sin margen de error la identidad inconfundible y la naturaleza existencial de su origen y propósito. La guerra espiritual es, en esencia, una guerra por el control de la definición de la realidad. Quien define la verdad posee el mapa de la existencia y el destino. Dios no se limita a decir o poseer la verdad. Él es la verdad misma. Esta identidad es una declaración metafísica sobre su ser. Jesucristo, al afirmar categóricamente, reveló la Trinidad como la encarnación perfecta de la realidad ontológica. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Definición trascendente. La verdad, en su máxima y más pura expresión, es todo lo que es ontológicamente real, absolutamente consistente, eternamente inmutable y perfectamente conforme a la naturaleza santa, el carácter inalterable y la voluntad justa de Dios. No es un concepto mutable, una construcción social o una percepción subjetiva, sino el estándar fundamental por el cual todo fenómeno, toda creencia y toda acción debe ser rigurosamente medido. Es el ancla inamovible de la realidad universal, el ministerio del Espíritu como detector universal. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Juan, capítulo 14, versículo 17. Su función primordial en el cosmos y en la vida del creyente es guiar a la verdad completa, actuar como fiscal divino, paráclito, para condenar la falsedad y la injusticia del mundo, y glorificar a Cristo al revelar su obra. Él es el detector infalible implantado en el corazón y la mente del creyente, proveyendo la intuición espiritual necesaria para discernir lo genuino de la imitación, la voz de Dios, de la voz del extraño. Conclusión, práctica y existencial. Por consiguiente, cualquier cosa que sea inherentemente verdadera, buena, justa, pura, amable, noble o digna de buen nombre tiene su origen, su coherencia interna, su medida y su fin supremo anclados inamoviblemente en el Creador. La búsqueda de la verdad es, intrínsecamente, la búsqueda de Dios. La mentira, desde la perspectiva bíblica, trasciende un simple error o una omisión accidental. Es la antítesis existencial, la sombra activa, corrupta y organizada de Dios. Posee una identidad, una naturaleza definida por la corrupción y un Padre específico. El Señor Jesús, al confrontar la falsedad operativa en las tinieblas del liderazgo religioso de su tiempo, expuso la identidad del engañador con una claridad brutal e ineludible. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan, capítulo 8, versículo 44. Esta declaración es la clave hermenéutica, teológica y práctica para desentrañar cualquier forma de engaño en la historia y en el alma. Fuente. El demonio es el origen, la causa primaria y el manantial activo de toda falsedad en el plano espiritual, moral, intelectual y relacional. Es el arquitecto de la ilusión y el ingeniero de la realidad distorsionada. Encarnación. La mentira no es solo algo que hace ocasionalmente, es su lenguaje nativo, su modo de ser y su carácter esencial e inalterable desde su caída. Habla mentira porque en su ser caído es mentira. No puede operar bajo el código de la verdad. Propósito. Su agenda final es siempre el homicidio, la destrucción total en cualquiera de sus manifestaciones, física, emocional, relacional o, fundamentalmente, la muerte espiritual que es la separación eterna de Dios. El engaño es el medio estratégico, metódico y sutil para alcanzar la destrucción. Por ende, cualquier pensamiento, doctrina, impulso emocional, ideología, patrón de vida o acción que, bajo cualquier máscara, incluyendo la de la piedad externa, el altruismo aparente o la autoayuda mundana, conduzca a la desintegración del individuo, al quebrantamiento sistémico de la vida, a la desobediencia crónica o que se aparte del canon de la verdad revelada por Dios, lleva su firma inequívoca de destrucción. La prueba de fuego para cualquier idea es su resultado final, su fruto. Conduce a más vida, santidad y comunión con el Creador, o a la fragmentación, el pecado, la culpa y la desesperanza. El adversario, como padre de la mentira, no se limita a falsificar hechos. Manipula la capacidad humana de percibir la verdad. Su estrategia psicológica apunta a tres debilidades humanas fundamentales. La soberbia intelectual, Génesis capítulo 3, versículo 5. El engaño a menudo promete un conocimiento superior,
una iluminación que permite al hombre ser su propio Dios, definiendo el bien y el mal. Esta ilusión de autonomía intelectual es la trampa perfecta para las mentes académicas, filosóficas o simplemente orgullosas, haciéndoles despreciar la revelación como algo demasiado simple o limitante. La mentira aquí es que la libertad se encuentra en la autosuficiencia, no en la obediencia, la lógica emocional, la satisfacción del deseo. La mentira apela directamente a los deseos no santificados, lujuria, codicia, envidia, ansia de poder, y promete una gratificación inmediata, vendiéndola como si fuese la realización de la verdadera felicidad. El engaño disfraza el veneno como néctar y la esclavitud como liberación. La mente engañada justifica la transgresión porque se siente correcta o necesaria. La negación de la consecuencia, la manipulación del tiempo. El engaño más efectivo es aquel que niega la conexión directa entre la causa, pecado, mentira, y el efecto, muerte, destrucción. La promesa del demonio es: ciertamente no moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 4, garantizando impunidad. Esto crea una mentalidad de indulgencia y procrastinación del arrepentimiento, lo que asegura que el individuo se hunda más en la trampa mientras cree estar en control. La detección de esta psicología requiere un escrutinio constante de las propias motivaciones internas. Si un pensamiento o deseo exalta el ego, promete satisfacción sin sacrificio o niega la gravedad del pecado, lleva la firma psicológica del engañador. La estrategia del adversario rara vez se centra en un rechazo frontal, abierto y obvio de la realidad divina, ya que esto sería fácilmente detectable por una conciencia mínimamente iluminada. En su lugar, utiliza una sofisticada manipulación de la luz, de la verdad parcial y de la percepción humana. Él distorsiona, tuerce y recontextualiza. Rara vez necesita inventar desde cero, pues le basta con corromper, exagerar o silenciar estratégicamente aquello que ya es bueno o verdadero en su origen. La técnica principal y más corrosiva del engaño no es la mentira total, que se detectaría instantáneamente por contraste con la palabra de Dios, sino la media verdad envenenada, envuelta en azúcar de plausibilidad, y la duda sembrada con precisión quirúrgica sobre la bondad, la autoridad o la claridad del Creador. Esto fue magistralmente ejemplificado en el Jardín del Edén, donde la primera mentira registrada no fue una negación de Dios, sino una pregunta insidiosa diseñada para corroer la confianza y la autoridad. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. La media verdad es la mentira más peligrosa porque contiene suficiente verdad para ser aceptada como creíble, pero suficiente veneno para ser letal. Esta táctica, que resuena con una eficacia aterradora en la actualidad, busca dos objetivos primarios en la mente y el corazón humanos: corroer la confianza en la bondad de Dios, implantar la idea sutil pero destructiva de que Dios es intrínsecamente restrictivo, arbitrario, tiránico, o que está reteniendo de forma egoísta algo que es intrínsecamente bueno y legítimo para la plena felicidad y el desarrollo humano. Dios no quiere que seas feliz de verdad o que alcances tu máximo potencial. Esta es la raíz teológica de toda rebelión, resentimiento y desconfianza hacia el Creador. Poner en tela de juicio la claridad y finalidad de la palabra. Sugerir que la instrucción divina no es tan clara, tan absoluta, tan simple o tan inmutable como parece. ¿Lo que Dios dijo aplica realmente a mi situación actual? ¿No habrá querido decir otra cosa? Esto abre la peligrosa puerta a la interpretación personal no santificada, al relativismo moral y a la elevación de la lógica carnal, las emociones o la ciencia humana como autoridad final sobre la Escritura. La detección de este método exige una fidelidad inquebrantable y pedregosa a lo que Dios realmente ha dicho, en su contexto histórico, gramatical y teológico, sin el peligro de añadir, quitar, atenuar o reinterpretar por cuenta propia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. La mente que está saturada, inmersa, meditada constantemente y obediente a la Escritura, se transforma en un detector de mentiras altamente sofisticado, con una sensibilidad espiritual calibrada para notar la más mínima desviación gramatical, contextual o teológica de la norma divina revelada. La memorización y meditación constante de la Escritura no es un fin ascético, sino una herramienta de defensa activa esencial. El mecanismo de engaño de peligrosidad más elevada que Dios ha expuesto es el disfraz. El adversario rara vez se presenta con el estereotipo obvio del mal, cuernos y tridente. De hecho, la Escritura advierte de su método de guerra psicológica más efectivo, el engaño camuflado bajo el manto de la luz,
la virtud aparente y la espiritualidad elevada. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14. Peligrosidad máxima. Esta es la forma más insidiosa porque opera bajo la apariencia externa de piedad elevada. Virtud intachable, conocimiento superior, gnosis o iluminación, revelación mística, moralidad rígida, activismo social o iluminación espiritual. A nivel visceral, se siente bien, se percibe como elevado y, crucialmente, alimenta el ego intelectual o la autojustificación espiritual del receptor. Es la espiritualidad sin el Espíritu Santo de la verdad, es la moralidad sin la cruz y la luz sin el sol de justicia. Manifestación en el contexto actual. Las mentiras más eficaces y destructivas se cuelan bajo el manto de la religión, la espiritualidad posmoderna y New Age, la búsqueda del bien común sin referencia a la justicia divina, la alta filosofía humanista que diviniza al hombre o la ideología política santificada, los falsos profetas y las doctrinas de demonios, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, no son manifiestamente malignos. A menudo predican un evangelio plausible o una ética atractiva que apela al ego humano, autoestima sin necesidad de la cruz, a la comodidad carnal o a la autojustificación, pero que carece fundamentalmente del poder transformador y redentor del sacrificio de Cristo y se desvía en puntos esenciales de la sana doctrina bíblica esencial, la deidad de Cristo, su encarnación perfecta, su sacrificio único como pago por el pecado, la resurrección literal y la inerrancia de la Escritura. El engaño aquí es un evangelio casi completo, pero con un veneno sutil y mortal en el centro. Deja tu like, suscríbete y comparte. La detección de este disfraz requiere una dependencia radical, continua y profunda del Espíritu Santo y el ejercicio activo del don de discernir los espíritus. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10. Ya que solo el espíritu de verdad puede exponer al espíritu de error oculto. El criterio final e inmutable, como lo estableció Cristo, es el fruto. Mateo capítulo 7 versículo 20. El fruto puede ser la desobediencia sistémica y justificada, la división no santa en el cuerpo de Cristo, el egocentrismo elevado a dogma, la inmoralidad disfrazada o la negación de las verdades esenciales de la fe. Cuando el fruto es podrido o contrario al carácter de Cristo, el disfraz ha sido revelado y debe ser categóricamente rechazado sin negociación ni compromiso. El fin, el fruto, nunca justifica los medios, el engaño. Una de las tácticas más sutiles y eficaces del engañador es el manejo estratégico de la información, no mintiendo abiertamente, sino silenciando selectivamente la verdad vital o sacándola de su contexto redentor. La omisión selectiva. El demonio presenta a menudo verdades bíblicas aisladas de otras verdades que equilibran o completan el mensaje. Por ejemplo, puede exaltar la misericordia de Dios hasta el punto de anular su justicia, creando una teología de la permisividad, o exagerar la justicia de Dios hasta el punto de anular su amor, creando una teología de la desesperación. La verdad aislada se convierte en herejía. Para detectar esta omisión, el creyente debe poseer una visión holística de la Escritura, analogia scripturae. Toda la Biblia se interpreta a la luz de toda la Biblia. La recontextualización. El adversario toma una verdad secundaria, ejete la prosperidad material, la sanidad física o el éxito terrenal, y la eleva a la categoría de verdad central o propósito primario del Evangelio, mientras relega el arrepentimiento, la santidad y la cruz a la periferia. Esto pervierte la prioridad del reino y crea una fe antropocéntrica, centrada en el hombre, en lugar de cristocéntrica. El detector para esta manipulación es la regla de oro de la Escritura, la centralidad de Cristo y su obra redentora. Cualquier enseñanza que mueva a Cristo de su lugar central o que promueva un énfasis desproporcionado en lo temporal por encima de lo eterno es una manifestación del engaño sutil. La oración y el estudio profundo del contexto son las herramientas para exponer el silencio selectivo. El engaño demoníaco se enfoca simultáneamente en dos planos de ataque cruciales buscando desestabilizar al individuo y a la sociedad. El interno, el alma individual, y el externo, la cultura y los sistemas sociales. El demonio es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Su táctica principal en el plano personal es susurrar mentiras destructivas sobre el valor, la identidad, la capacidad de cambio y la aceptabilidad del individuo. No eres digno de perdón.
Dios te ha abandonado de nuevo, tu oración es inútil. Eres un fracaso irremediable y jamás podrás cambiar. Tu pecado es demasiado grande para su gracia. Tu pasado define tu futuro. Estas mentiras buscan estratégicamente paralizar la fe, inducir una culpa tóxica y permanente, distinta del arrepentimiento saludable que lleva al cambio y la restauración, y promover la desesperación, que es la negación práctica de la esperanza y la promesa de Dios. La acusación no busca la enmienda, busca la condenación eterna del alma. La armadura divina y el escudo infranqueable contra esta acusación constante es la verdad inmutable de quienes somos en Cristo Jesús. Detectar esta mentira se logra al rechazar automática, verbalmente y con autoridad cualquier pensamiento que contradiga la declaración divina sobre el creyente. Somos perdonados por la sangre de Cristo. Colosenses capítulo 1 versículo 14. Somos declarados justos por su obra. Romanos capítulo 5 versículo 1. Somos amados incondicionalmente y separados de toda condenación. Romanos capítulo 8 versículos 1, 38 al 39. Y somos hijos de Dios con herencia garantizada. Juan capítulo 1 versículo 12. La palabra de Dios es el único espejo que revela la identidad verdadera y gloriosa, y cualquier reflejo distorsionado, condenatorio o disminuido es, sin excepción, un engaño demoníaco. El engaño se externaliza, se masifica y se sistematiza a través de la cultura dominante, los sistemas de educación, los medios de comunicación y los sistemas mundiales. El apóstol Juan advierte que el mundo entero está bajo el control del maligno. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Esto es una advertencia fundamental sobre cómo los sistemas de valores, las filosofías dominantes, las modas intelectuales, las tendencias culturales y las instituciones humanas a menudo están impregnados de premisas falsas que glorifican la autonomía humana por encima de la soberanía de Dios. Manifestación cultural e ideológica. Esto se ve en ideologías que prometen utopías sociales sin la necesidad de un redentor, en redefiniciones arbitrarias y fluidas de la moralidad para ajustarse a los deseos cambiantes humanos, relativismo, en la promoción de un materialismo craso que niega la realidad del espíritu y la eternidad, y en la exaltación del ser individual como su propia fuente de verdad y autoridad moral, subjetivismo radical. Mi verdad. Estos sistemas buscan que la gente se sienta bien, moralmente justificada y cómoda mientras se alejan progresivamente de la verdad objetiva de Dios. El creyente detecta estos engaños manteniendo una cosmovisión bíblica rigurosa, integral y contracultural, evaluando cada tendencia y moda intelectual bajo la lupa inmutable de la Escritura y negándose categóricamente a conformarse a los patrones de este mundo o de la época, sino siendo transformado por la renovación constante de la mente a través de la palabra. Romanos capítulo 12 versículo 2. Esto implica un pensamiento crítico constante, anclado firmemente en la revelación divina. Finalmente, el campo más fértil y peligroso para todos estos engaños es, irónicamente, la autodecepción. El corazón humano, sin la intervención constante y purificadora de la gracia divina, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías capítulo 17 versículo 9. El demonio utiliza nuestros propios deseos no santificados, nuestras heridas no sanadas y nuestros sesgos internos, la necesidad de ser justificados o de tener la razón, para justificar una acción pecaminosa o una creencia falsa. Él provee una lógica que suena perfectamente bien a la carne y al intelecto mundano, pero que es abominación para el Espíritu Santo. La detección de este autoengaño requiere la práctica diaria de un autoexamen humilde, honesto y radical ante Dios. La oración de David es la fórmula para desmantelar esta trampa interna. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139 versículos 23 al 24. El engaño demoníaco también opera a través de las dinámicas relacionales y comunitarias, buscando introducir la división, la sospecha injustificada, la calumnia y el espíritu de contienda, la semilla de la calumnia y el chisme. El demonio, siendo el acusador, promueve el juicio apresurado y la propagación de información negativa, sea falsa o verdadera pero sin propósito redentor, para destruir la unidad del cuerpo de Cristo. La mentira aquí es que el juicio y la crítica son discernimiento. El creyente discierne esto al aplicar la regla de oro de la comunicación, Efesios capítulo 4 versículo 29.
Es esta palabra edificante, necesaria y dadora de gracia al que la oye. Si no cumple estos criterios, es un canal del espíritu de engaño y división. La creación de divisiones no santas. La mentira demoníaca a menudo se disfraza de defensa de la verdad, pero su fruto real es la división orgullosa, el sectarismo y el rechazo a la comunión con hermanos que difieren en puntos no esenciales. El discernimiento verdadero promueve la verdad, sí, pero siempre con el vínculo de la paz y la humildad. Efesios capítulo 4, versículo 3. Si una verdad lleva a la amargura o la arrogancia, la forma de su aplicación está engañada, incluso si el contenido es correcto. La mentira es que la piedad requiere una pureza aislada. El filtro para el engaño relacional es la manifestación visible del amor y la humildad de Cristo. El espíritu de la verdad es poderoso, pero nunca arrogante o destructivo en su aplicación. La prueba del amor es el detector final contra la falsedad que busca la desintegración de la Iglesia. El antídoto divino y el sistema de detección, defensa total y contraataque contra el engaño, es la armadura completa de Dios. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18. Esta armadura es una metáfora perfecta que sintetiza herramientas de detección, el cinturón, protección, la coraza y el yelmo, y ataque, la espada, en la vida del creyente, enfatizando que la victoria no reside en la fuerza humana, sino en la provisión divina. Cada pieza se opone directamente a una táctica específica del engañador. El cinturón de la verdad es el anclaje de la integridad personal y la base de toda la armadura. Combate todas las mentiras y las distorsiones, asegurando la honestidad radical con Dios y consigo mismo. Sin este cinturón, todas las demás piezas están sueltas, ya que la verdad de Dios aplicada a la vida del creyente es el cimiento de la postura espiritual. Esto incluye la autoconfrontación con la palabra para eliminar el autoengaño. La coraza de justicia protege el centro emocional y volitivo del corazón de la acusación demoníaca y de la culpa tóxica, recordando que somos declarados justos por la fe en la obra terminada de Cristo, no por nuestros méritos inestables. Es la defensa contra el ataque a la identidad y la promoción de la desesperación. Es la justicia imputada de Cristo actuando como un escudo hermético, el calzado del Evangelio de la paz. Previene el aislamiento espiritual y promueve la misión, evitando que el engaño nos paralice en la inacción o el miedo, proveyendo firmeza inamovible en el terreno de batalla. La paz con Dios, lograda por Cristo, da estabilidad emocional e inamovilidad en la voluntad, permitiendo al creyente moverse con propósito en medio del caos. El escudo de la fe extingue todos y cada uno de los dardos encendidos de la duda, la tentación específica, el miedo paralizante y la desesperación que el enemigo lanza con precisión milimétrica. La fe es la convicción de lo que es real en Dios, aun cuando la percepción, la lógica mundana o las circunstancias digan lo contrario. Es la voluntad que se apoya en la palabra prometida. El yelmo de la salvación asegura la mente contra la confusión doctrinal, el error teológico, el autoengaño y la desesperación final, enfocando la esperanza inquebrantable en la victoria final y la promesa eterna de Dios. Protege la cosmovisión y el centro del pensamiento. La seguridad de la salvación es el muro de contención contra el miedo existencial sembrado por el engañador. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Rema. Esta es la única arma ofensiva mencionada y es, a la vez, el detector y neutralizador supremo e inmediato de toda falsedad. La palabra Rema se refiere a la palabra viva, la escritura que es recordada, hablada y aplicada con autoridad por el creyente bajo la dirección del Espíritu Santo. Detectar una mentira del demonio, ya sea un susurro interno o una ideología externa, es, en última instancia, empuñar la palabra de Dios, la Rema, contra ella, declarando con autoridad absoluta, como lo hizo Cristo en el desierto ante la tentación: escrito está. El demonio no huye ante una opinión humana, un sentimiento piadoso, una lógica mundana o un esfuerzo de voluntad carnal, sino ante la autoridad inmutable y la potencia inherente de la verdad divina y revelada. El discernimiento no puede ser pasivo, requiere un protocolo activo y constante, identificación clara. Ante cualquier pensamiento, emoción o enseñanza, el creyente debe preguntar: ¿esto exalta la soberanía y el carácter de Dios? ¿O exalta el ego y la autonomía humana? ¿Esto me acerca a la santidad o me da una justificación para el pecado? Juan, capítulo 8, versículo 44.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Verificación escritural inmediata. Todo debe pasar por el filtro riguroso del canon inmutable. ¿Está esto en perfecta armonía con la totalidad de la Escritura? Gálatas capítulo 1, versículo 8. Si hay una desviación, por mínima que sea, debe ser rechazada de inmediato. Rechazo con autoridad, rema. Una vez identificada la falsedad, el creyente no debe argumentar con ella, sino rechazarla en el nombre de Jesús, declarando la verdad opuesta con la escritura apropiada. Este es el uso ofensivo de la espada del Espíritu. La autoridad reside en la palabra, no en la persona. Sustitución mental. La mente debe ser intencionalmente llenada con la verdad para evitar que el engaño regrese. Esto es la práctica constante de Romanos capítulo 12, versículo 2, y Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensar en lo verdadero, honesto, justo, puro, amable. El detector de mentiras es inútil si la mente no se satura de verdad. La vida de un verdadero discernidor y detector de mentiras es una vida caracterizada por una tríada de disciplinas fundamentales e inseparables. Estudio bíblico constante, profundo, contextualizado y devocional. Oración vigilante, humilde y específica, pidiendo constantemente la iluminación del Espíritu Santo y el don de discernimiento. Obediencia radical e inmediata a la verdad conocida y revelada, sin negociación. Esta tríada de disciplinas permite que la luz todopoderosa de Dios, que es la verdad misma, exponga y disipe cada sombra de engaño, ya sea interna, sistémica o externa. Solo en la firmeza inquebrantable de la fe, la saturación mental en la Escritura y la aplicación práctica y audaz de la verdad revelada, encontramos la invulnerabilidad total ante el padre de la mentira. El discernimiento no es un talento místico, es el resultado directo de la santificación de la mente a través de la verdad. El discernimiento constante no es solo una táctica de supervivencia, sino un ejercicio de perseverancia que mira hacia la victoria final de Cristo. El engañador sabe que su tiempo es limitado, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, y por ello intensifica sus engaños. El creyente, al discernir y rechazar la mentira, participa activamente en la derrota cósmica del adversario. La fe en la resurrección de Cristo y la promesa de su regreso son la garantía inamovible de que todo engaño, toda ilusión y toda obra de las tinieblas serán desmantelados completamente en el día final. Esta esperanza no solo motiva el discernimiento, sino que le da una perspectiva eterna, liberándolo del pánico por las batallas temporales. La perseverancia en la verdad es, en última instancia, el acto de adoración más profundo en la guerra espiritual. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.